Bien, entonces les decía, vamos a discutir un poco, empezar a discutir un poco fuerza elástica, y vamos a pensar que está ejercida por medio de un resorte, y el resorte es ideal en el sentido de que no importa lo que yo le haga, si lo estiro mucho, siempre va a volver a su longitud natural. O sea, un resorte está caracterizado por dos constantes, son estas dos que tengo acá escritas. Una se la suele notar con la letra K, se llama la constante elástica del resorte, y otra es L sub 0, que se le llama la longitud natural del resorte. Este es el estado natural del resorte, y que sea ideal significa que no importa si yo lo estiro muchísimo o si lo comprimo muchísimo, siempre va a volver a su posición natural, a su longitud natural. Esto, por supuesto, así no se comportan los resortes. Por lo general, los resortes, si vos los estiras mucho, se te empiezan a vencer, digamos. En ese sentido es que lo vamos a considerar como un resorte ideal. Siempre va a volver a su posición inicial. Y entonces, si pienso que el resorte está ejerciendo una fuerza sobre la masa, sobre una masa m, déjenme fijar un sistema de referencia en esta dirección, en la dirección x. Entonces, en este caso, la fuerza elástica, que la vieron en la teórica, se escribe como menos la constante elástica del resorte por el apartamiento de la masa respecto de la longitud, de la posición natural del resorte. Y esto está en la dirección del resorte, en la dirección x versor. Entonces, por ejemplo, a ver si puedo escribir, ¿no? Déjenme ver si... Ahí está. No sé qué hice y ahora no puedo... Ahí está. Entonces, por ejemplo, si pongamos que la longitud natural del resorte está por acá, la posición esta es x, y esto es L0. En ese caso, x menos L0 es positivo, y entonces la fuerza elástica va a estar ejercida en la dirección menos x versor, es decir, va a estar apuntando hacia la posición de la longitud natural. Y si por el contrario la posición estuviese por acá, en ese caso x menos L0 es negativo, y entonces ese signo cancela este de acá, y la fuerza elástica ahora me apunta en la dirección de x versor, es decir, que acá me va a apuntar hacia allá. Entonces, básicamente lo que hace esta fuerza es, cuando me alejo de la posición para un lado, me hace una fuerza para el otro, y cuando me alejo para el sentido de comprimir el resorte, me hace una fuerza hacia el lado de la longitud natural. La constante está acá. Cuanto más grande es, más grande es la fuerza, es decir, que más me acelera la partícula, y las unidades de K son newton sobre metro, esencialmente porque la fuerza tiene que tener unidades de newton. Y entonces, como acá tengo distancias que se miden en unidades de metro, tengo newton sobre metro por metro, me termina dando un newton. Eso es kilogramos sobre segundo cuadrado. Y la longitud natural del resorte, por supuesto, tiene unidades. En MKS tiene unidades de metro. Bueno, entonces, ahora quiero ver el caso en el que tengo simultáneamente las siguientes tres fuerzas. El peso, es decir, la fuerza esta que apunta siempre para abajo y que es constante. La fuerza elástica, que es la que acabo de describir. Y una fuerza de rozamiento, que es la que vimos en la clase pasada. Entonces, esencialmente, y voy a pensar en el problema, en un problema que sea en una sola dirección. Entonces, de nuevo, fijo un sistema de referencia. Acá tengo un techo, tengo un resorte y la masa que está unida al resorte. Fijo un sistema de referencia, de modo que el 0, por ejemplo, esté ubicado en el techo. Esta masa no solo va a estar ejercida por esta masa no solo se va a ejercer una fuerza elástica, sino que además, como estamos en un campo gravitatorio, esto va a tener una fuerza peso hacia abajo, y además estoy suponiendo que estoy en un fluido, por ejemplo en el aire, y que entonces va a haber una fuerza de rozamiento con un coeficiente de rozamiento gamma.
Entonces, y otra cosa es que voy a pensar el problema unidimensional en el sentido de que las condiciones iniciales de la partícula van a ser tales que la velocidad esté en la dirección X. Y no va a tener velocidad en las direcciones ortogonales. Con lo cual se va a quedar siempre en la dirección X porque todas las fuerzas están en la dirección X, y entonces la aceleración siempre va a ser en la misma dirección, con lo cual nunca me voy a estar moviendo en direcciones perpendiculares a la línea esta. Entonces, si quiero dibujar el diagrama de cuerpo libre, y esto está relacionado con una pregunta que me hicieron antes, la fuerza de peso siempre va a apuntar hacia abajo, pero la fuerza elástica y la de rozamiento van a depender de la fuerza elástica, por ejemplo, de dónde está la partícula. Si, por ejemplo, si la partícula está muy arriba, el resorte va a estar muy comprimido y le va a estar haciendo una fuerza hacia abajo. Y si está muy por acá, entonces el resorte va a estar muy estirado y le va a estar haciendo una fuerza hacia arriba. Entonces yo la dibujé acá, en este sentido, pero en realidad esto depende de la posición de la partícula. Y la fuerza de rozamiento no depende de la posición, pero sí depende de la velocidad. Entonces depende de para qué lado se está moviendo, la fuerza de rozamiento se va a oponer a la velocidad. Bien, entonces las tres fuerzas son las que, hay dos que vimos la clase pasada. Entonces, por un lado tenemos la fuerza peso, que dependía de la masa, de la constante de la aceleración gravitatoria, y en este sistema de referencia en el que puse el X hacia abajo, acá tengo que tener un signo más, porque la fuerza esta apunta hacia abajo. Después teníamos la fuerza de rozamiento, que la habíamos visto antes. La que voy a considerar es esta, es una fuerza que es proporcional es lineal en la velocidad, apunta en la dirección menos X versor, es decir, que se opone a la velocidad y tiene este coeficiente de rozamiento gamma. Y después ahora tengo la fuerza elástica, además, del resorte que tiene la constante elástica acá y la longitud natural L0. Esto es lo mismo que había escrito antes arriba. Entonces, bueno, ahora voy a ver qué pasa con estas tres fuerzas. Si yo quiero ver algún subconjunto de estas fuerzas, lo que tengo que hacer es matar constantes. Por ejemplo, si quiero eliminar la fuerza peso, pongo G igual a 0. Si quiero eliminar la fuerza de rozamiento, pongo gamma igual a 0. Y si quiero eliminar la fuerza elástica, pongo K igual a 0. Ahora, tengan cuidado en hacer esto en los resultados finales. Miren siempre bien si en el medio de la cuenta no pasaron alguna de estas cosas dividiendo o no asumieron en el proceso de cálculo que alguna de estas cantidades es 0. Pero si no, por lo general se pueden ver casos particulares simplemente llegando al resultado general y seteando estas cantidades a 0. El caso que vimos la vez pasada, por ejemplo, era que teníamos el caso en que teníamos la fuerza de peso y había una fuerza de rozamiento, pero no había fuerza elástica. Así que ahora lo que estamos haciendo es simplemente lo estamos complicando un poquito más con la fuerza esta. Bien, entonces ahora lo que quiero hacer es plantear las ecuaciones de Newton. Esencialmente lo que tengo que hacer es escribir la sumatoria de todas las fuerzas. Hay algo que no estoy logrando hacer, que es cuando tengo el lapicito no puedo subir y bajar, y cuando tengo el cursor no puedo escribir. Pero bueno, ya me voy a ubicar. Bueno, cuestión, entonces tengo la suma de las tres fuerzas que considere, es igual a masa por aceleración. Estas son las ecuaciones de Newton. Y cuando meto la información esta que está acá arriba, esta información que está acá arriba, acá adentro, lo que obtengo es la fuerza peso, más la fuerza de rozamiento, más la fuerza elástica, igual a la masa por la aceleración. Y esto está todo en la dirección X, que es un movimiento unidimensional. Ahora cuando elimino el versor X, o sea, miro esto en la componente X, lo que me queda es esta ecuación diferencial. La reescribí un poco, o sea, acá tengo m por x dos puntos, así que dividí todo por m, y reagrupé la reagrupé de manera de tener todas las x de un lado y lo que no depende de x del otro. Entonces me queda una ecuación que tiene derivadas segundas del tiempo de x, una derivada primera del tiempo de x, y algo que no depende de x. Esto que está acá es un caso particular de algo que llama ecuación de Euler. Yo no sé si ustedes vieron esto en
en alguna materia previa. ¿Alguien no lo vio? ¿Todos lo vieron? Sí, sí, en análisis 2. En análisis 2. Bien, perfecto. Entonces lo voy a pasar muy rápido. Esencialmente la ecuación de Euler es una generalización de esto. Acá, igual que una constante, te permite tener una función del tiempo. Y entonces, bueno, la ecuación cuando el f es igual a 0 se la suele llamar una ecuación homogénea, y cuando f es distinta de 0 es una ecuación inhomogénea. La solución general es la suma de una solución de la ecuación homogénea más una solución particular. Entonces la solución particular es una solución particular de la ecuación completa, y típicamente la forma que tiene esto va a depender obviamente de la forma que tiene la parte inhomogénea. Y entonces la pregunta, el ejercicio suele separarse en dos partes. Primero encuentro una solución particular y después veo cuál es la solución más general de la ecuación homogénea. Entonces, bueno, déjenme mostrarle cómo se cuenta esto en Física 1, no sé cómo se contará en una materia de matemática, pero esencialmente lo que uno dice es que como tengo en la parte de la ecuación homogénea. Respecto a lo del uso del lápiz y el cursor, capaz podés apretar las flechas de tu teclado de arriba y abajo. Sí, traté, pero no... Bueno, ahora puedo probar cuando lo tengo que hacer. Entonces, como tengo en la ecuación homogénea, la ecuación homogénea es lineal en X, lo que puedo hacer es proponer algo del tipo E a la lambda por T. En principio le puedo permitir a este lambda que sea un número complejo. Después, por supuesto, en todas las situaciones relevantes en física, la solución final va a tener que ser una solución real. Pero en principio me puedo permitir jugar un poco con números complejos, y al final del día siempre lo que va a terminar pasando es que cuando yo imponga las condiciones iniciales, la solución me va a terminar quedando real. Bien, entonces, bueno, digamos, como es una ecuación de segundo grado, la solución va a ser una combinación lineal de soluciones de este tipo, de E a la lambda por T. Entonces, cuando meten E a la lambda por T en la ecuación homogénea, lo que les queda es una ecuación cuadrática de este tipo para lambda. La parte de la derivada segunda respecto al tiempo que te termina dando un lambda cuadrado, la derivada primera te da un lambda por el coeficiente que aparecía en la ecuación de Euler, y este término con C es el caso en el que tenías la X sin derivar, y esto es igual a 0. Esto por supuesto son las dos raíces de esta ecuación, lambda más y lambda menos. Bien, entonces la solución homogénea va a ser de esta forma, va a ser un coeficiente complejo por esta cantidad más otro coeficiente complejo por esta otra cantidad. Entonces hay dos casos que tienen que ver con el signo del argumento de esta raíz. En el caso en el que sea mayor o igual que 0, esto va a ser una cantidad real, pero cuando sea menor o igual que 0, esto va a ser una cantidad compleja. Entonces hay que distinguirlos. Y bueno, en el caso en el que b cuadrado es menor que 4c, esto que está acá me va a terminar, el argumento de la raíz termina siendo negativo, o sea que esto me va a dar un número imaginario. Entonces lo puedo escribir como que las dos raíces de la ecuación esta me dan menos b sobre 2 más un número imaginario. Y esto omega 0 es la raíz, es estrictamente la raíz. Esto es simplemente una reescritura de lo que tengo acá arriba, pero donde invertí, en lugar de poner b cuadrado menos 4c, puse 4c menos b cuadrado y le saqué una i. Bien, y ahora esto es un número real. Entonces, cuando tienen esto, las exponenciales se van a separar en una parte, la exponencial de e a la menos 2b, a la menos b sobre 2 por t, y después lo que voy a tener son los dos términos, uno con una exponencial que es más i omega 0t, y otro que el exponencial de menos i omega 0t. El primero iba con el coeficiente a y el segundo con el coeficiente b. Jugando un poco con la formulita esta, creo que se llama identidad de Moivre o algo así, que la exponencial es el coseno más i por el seno. Este bicho de acá, que está entre corchetes,
se puede escribir de tres formas distintas. Una es como una suma de un coseno más un seno, donde A1 y A2 son números complejos que están relacionados con A y B de alguna manera. Otra forma distinta es escribirlo esto como un seno, con una amplitud y una fase, donde de vuelta C y φ0' son complejos que dependen de A y B. Y otra manera distinta es lo mismo pero con coseno en lugar de con seno. Son tres formas equivalentes de escribir esto, en los que todas estas constantes A1, A2, C, φ0', D, φ0, son cosas que dependen de A y de B. Entonces, esencialmente, si se fijan en la forma final de la solución, elijan, por ejemplo, la forma de escribirla, que el corchete en lugar de escribirlo así lo escribo como en 3. En ese caso lo que tendría es que la solución de la homogénea es una constante por esta exponencial, que depende de b, que es el parámetro que aparece en la ecuación de Euler, por este coseno, y esencialmente d y φ0 son complejos, pero cuando yo le imponga las condiciones iniciales que aparecen en los problemas físicos, d y φ0 van a terminar siendo números reales. Entonces la solución va a ser completamente real. Bien, entonces esto es simplemente lo que enfatizo acá, que las soluciones que nos interesan son reales y cuando impongamos las condiciones iniciales siempre va a existir una solución real. Pero bueno, esencialmente todas estas constantes, distintas maneras de reescribir la solución, son constantes que se determinan por imponiendo las condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, tomando la forma 3 de la solución, que es la que voy a usar después, la solución completa de la ecuación de Euler se escribe como una solución particular más una función oscilatoria en el tiempo modulada por una amplitud que depende del tiempo, y eso va a depender del parámetro B. Y cuando yo le imponga condiciones iniciales, omega 0 era una cantidad que dependía de si se acuerdan, este omega 0 dependía de B y de C. O sea que desde el punto de vista físico va a depender por ejemplo, de la constante del resorte, del coeficiente de rozamiento y demás. Esto es una cantidad real. Y cuando yo le imponga las condiciones iniciales, va a resultar que D y φ0 van a ser cantidades reales, y esto me va a describir la posición en la dirección X de la partícula como función del tiempo. Entonces, todo esto que discutí recién era para el caso este en el que b cuadrado era menor que 4c, y ahora lo que quiero ver es el otro caso en el que b cuadrado es mayor que 4c. En ese caso, cuando uno mira las raíces de la ecuación para lambda que determina la ecuación de Euler homogénea, resulta que el argumento de la raíz esta es positivo y entonces la raíz es real, entonces estos lambda más y menos son reales, y en ese caso la solución que uno obtiene es simplemente la obvia, digamos, es que es la solución particular como función del tiempo, más algo, una constante por la exponencial de lambda más por el tiempo, más una constante por la exponencial de lambda menos por el tiempo. Y ahora estos son cantidades reales. Bien, o sea que estos son estrictamente exponenciales, esto no te va a dar ningún tipo de movimiento oscilatorio. Y de nuevo, A y B van a ser, acá son las constantes de integración y van a estar determinadas por las condiciones iniciales. Entonces nada, esto es simplemente como para recordarles qué tipo de soluciones tiene la ecuación esta de Euler. Probablemente haya muchísimas más cosas para decir al respecto. Yo simplemente, esto es lo que alcanza para resolver el tipo de ecuaciones que aparecen usando estas fuerzas. Entonces, bueno, volvamos un poco a la física, que es lo que me interesa. Entonces, volviendo al ejemplo este del resorte, del peso y del rozamiento, lo que habíamos encontrado era que las ecuaciones de Newton llevaban a una ecuación en la dirección X que tenía, que era un caso particular de la ecuación de Euler. Entonces, en este caso, déjenme traducir todo lo que aparece acá en el lenguaje anterior. Esencialmente, esto que está acá, gamma sobre m, era lo que antes habíamos llamado B, así que B es
gamma sobre m. Esto que está acá es lo que antes habíamos llamado C, coeficiente C, así que C es igual a K sobre M. Y esto que está acá era la inhomogeneidad de la ecuación, que lo habíamos llamado f de t, y en este caso es constante. Entonces, bueno, lo primero que había que hacer era encontrar una solución particular. Fíjense que como esto es constante, si yo elijo un x constante, este término no va a estar, porque la derivada temporal de una constante es 0, este término tampoco va a estar. Entonces de acá yo puedo despejar una solución particular para la inhomogénea. Entonces, esencialmente lo que puedo decir es despejo x de esta ecuación, y lo que me queda es que la solución particular es la longitud natural del resorte más esta cantidad, m por g sobre k. Y esta cantidad, desde el punto de vista físico, es la posición de equilibrio de la masa. Es el punto en el cual, si yo lo dejo con velocidad nula, no se va a mover. Y fíjense que no es la posición, la longitud natural del resorte, sino que está deformada por una contribución de la gravedad. Y eso es esencialmente porque en esa posición es cuando se compensa la fuerza peso con la fuerza elástica. Es cuando la fuerza elástica se hace igual de intensa que la fuerza peso. Entonces yo lo dejo ahí con velocidad cero, la fuerza de rozamiento va a ser nula. Estas dos fuerzas se van a estar compensando, una va a estar apuntando hacia arriba y otra hacia abajo, y entonces la fuerza resultante sobre la masa en ese punto va a ser cero. Y como no tiene velocidad, no se va a mover, porque si la fuerza es cero, la aceleración es cero, la velocidad no va a cambiar. Me están haciendo preguntas, a ver. No siempre las soluciones particulares van a coincidir con puntos de equilibrio. Después te pongo un ejemplo en el que, relacionado con lo de la clase pasada, en el que no pasa eso. Hay soluciones particulares que dependen del tiempo, por ejemplo, y corresponden a puntos que se mueven. Así que no. Perdón, para entender el proceso. Sí. Ahora, esto de encontrar una solución particular fue, bueno, intuitivamente uno sabría que justo en este caso habría una solución particular que sería una constante, entonces usamos eso para derivar una solución particular. Pero me imagino que eso es como un trabajo artesanal que tiene que ver con esto, y en cada problema vamos a pensar como una heurística distinta para encontrar una solución particular, ¿no? Sí. Te pongo otro ejemplo, que tiene una lógica distinta que esta para encontrar la solución particular. En el caso que vimos la clase pasada, no había constante, no había resorte. Entonces, es esta misma ecuación, pero con k igual a 0. Entonces, lo que tenés es x dos puntos más algo por x punto igual a una constante g. Y en ese caso, la solución particular puede ser lineal en el tiempo. Porque si tomás algo lineal en el tiempo, la derivada segunda sea nula, esto te termina dando una constante, y entonces, bueno, puedes encontrar una solución particular que dependa de t de manera lineal. Entonces tu solución, en ese caso, de hecho corresponde al caso 2, porque si tomás k igual a 0, la desigualdad entre b y c es tal que caes en el caso 2. La solución va a ser la solución particular, que es lineal en t, más una exponencial, que es el tipo de soluciones que encontramos en la clase pasada. Ah, claro. ¿Me explico? Pero fíjate que acá, no, bueno, de nuevo, es artesanal, es que te das una idea viendo qué forma tiene f de t para resolverlo, pero yo por lo menos no conozco ninguna forma así medio sistemática de decir, mira, si esta es la f de t, entonces la solución particular es esta. La verdad que no tengo idea. Está bien. Solo para entender cómo es el proceso en general, digamos. Okay. Bien. Entonces, bueno, ya simplemente traduje todas las cantidades que aparecen acá al lenguaje que usé antes, en términos de B, C y f de t, y yo ya tengo las soluciones, que son las soluciones que discutimos antes. Entonces, acá también va a haber dos casos. Esencialmente el caso 1 que habíamos visto antes era el caso en el que b cuadrado era menor que 4c. Ahora, de nuevo, b y c tienen un significado físico súper importante. Ahora, b es gamma sobre m y c es k sobre m. Entonces, b está relacionado con el rozamiento
y C está relacionado con la fuerza elástica. Y que la desigualdad sea esta significa que la fuerza elástica domina por sobre la fuerza de rozamiento. Entonces el resorte va a ser, la constante resorte va a ser tal que el rozamiento no va a importar tanto. Entonces puedo pensar que va a haber rozamiento, pero que va a ser, pero que el movimiento que va a dominar va a ser un movimiento oscilatorio, porque el resorte lo que quiere imponer es un movimiento oscilatorio. Ahora lo vamos a ver más en concreto. Pero esencialmente, en este caso, habíamos visto que la solución era del tipo solución particular más esta expresión de acá, que era una exponencial que dependía de b, por el coseno de omega 0, que estaba definido en términos de b y c, y una fase. Entonces, ya vimos que la solución particular tiene esta forma, es una constante, es L0 más mg sobre k. B lo habíamos definido como gamma sobre m, o sea que esto está dado por esta cantidad, B está dado por esta cantidad, y el omega 0 dependía de B y de C, se puede de esta manera. Esta era la definición del omega 0, y como yo sé lo que es C y B en este caso, puedo escribirlo en términos de las cantidades físicas del problema. Bien, entonces lo único que me queda por determinar de esta ecuación es D y phi 0, que eso se va a determinar por las condiciones iniciales. Pero aún sin imponerle las condiciones iniciales, lo que puedo ver es que esencialmente esto va a ser una constante más algo que oscila con una amplitud que va decayendo. Porque a medida que T se hace grande, esta exponencial se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces, en este caso, acá estoy graficando al revés de como se suele graficar usualmente. Yo estoy poniendo T acá y estoy graficando X en esta dirección, para ser consistente con el sistema de referencia que elegí. Pero esencialmente voy a tener una oscilación alrededor de XP, que es la solución particular, que es el punto de equilibrio nuevo. La amplitud de la oscilación va a ir decreciendo, porque la amplitud de la oscilación va como D por E a la menos B sobre 2 por T. Y otra cosa importante es que la frecuencia de la oscilación es constante. O sea, por ahí no se nota acá, pero los puntos en los que esta oscilación corta a la línea esta XP son siempre equidistantes. Y el periodo de la oscilación es 2pi dividido la frecuencia. Esto no sé si lo explicó Diana, pero a ver si puedo escribir acá. Típicamente la frecuencia esta es la derivada del ángulo. Si uno está pensando que esto está girando y lo que estoy mirando es la proyección sobre el eje X del coso que gira respecto del tiempo, te lo puedo pensar que cuando θ es igual a 2pi, si que dio una vuelta, va a haber transcurrido un tiempo t. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que se llama periodo. Entonces el periodo se suele definir como 2pi sobre omega 0. Este es si lo que uno tiene es una frecuencia de oscilación omega 0, entonces el tiempo que tarda entre un punto y volver al punto, después de hacer todo el recorrido, es esta cantidad. Y fíjense que omega 0 depende, podemos ver acá arriba, omega 0 depende de K, de gamma, pero no depende de condiciones iniciales ni nada por el estilo. Esto es una constante en todo el movimiento. Entonces el periodo de oscilación va a ser siempre el mismo y no va a cambiar. Lo único que cambia acá es la amplitud. Así que esto es lo que se conoce como un movimiento oscilatorio amortiguado. Domina el resorte.
Sí, perdón. Esto está en el eje X y con el tiempo. Sí. Lo que esta relación se representa es, si veo físicamente lo que está pasando, es que el resorte está subiendo y bajando, rebotando así verticalmente con el Sí. peso. Lo que ves, no sé si se va a ver mi cursor, pero empieza Sí. a oscilar con mucha amplitud y de repente empieza a oscilar cada vez con Poquito. más amplitud. Ah, Sí. ahí va. Solo quería saber si estaba entendiendo bien la parte física. Gracias. No, de nada. Bien. Fíjense que, de nuevo, B depende de gamma. Cuanto más grande es gamma, más grande es B, y entonces, cuanto más grande es gamma, más rozamiento tengo, y entonces esta exponencial va a ser cada vez más, la amplitud va a ser cada vez más chica. Entonces, si tengo mucho rozamiento, esta curva que está acá va a ser mucho más chiquita, y va a tender al punto de equilibrio mucho más rápido. Por otro lado, si no tengo rozamiento, gamma es 0, y entonces esta exponencial es simplemente 1. Con lo cual, en lugar de tener esta curva que cae, lo que voy a tener es una línea recta acá. Y lo que voy a tener es un movimiento oscilatorio sin amortiguamiento. No tengo rozamiento, no tengo amortiguamiento, oscila. Y no deja de oscilar nunca. No tengo nada que me lo frene. Ahora, el problema 8 que vamos a discutir en un rato es precisamente de esta forma. Y en el segundo caso, era el caso en el que b cuadrado es mayor o igual que 4c, en ese caso pasa lo contrario. La fuerza de rozamiento domina por sobre la fuerza elástica. Entonces, este es el caso en el que yo tengo un resorte muy blandito y estoy poniendo este sistema, por ejemplo, en dulce de leche. Le cuesta mucho a la partícula moverse, y entonces el resorte va a hacer una fuerza y la va a empezar a mover, pero esencialmente el medio no le va a permitir a la masa oscilar, sino que ahí lo que estoy esperando es algo que vaya desde la posición fuera del equilibrio a la posición de equilibrio y ya. Eso es precisamente lo que pasa. Si miramos la solución que corresponde a este caso, tenemos la solución particular, que es una constante, más dos exponenciales. En este caso, los argumentos estos son los dos reales. Son menores o iguales que 0. Y en este caso lo que pasa es simplemente que voy a tener un comportamiento de este tipo. No va a haber oscilación. Si yo grafico x como función de t, hay varios casos. Un caso es, por ejemplo, que la masa esté por acá y que tenga una velocidad inicial hacia arriba. En ese caso va a subir, pero después en algún momento va a caer y va a tender a la posición de equilibrio. Si está acá quieta o tiene una velocidad hacia abajo, en ese caso directamente baja y ya. Y acá pasa lo mismo. Si está del otro lado del resorte y está quieta o tiene una velocidad que apunta hacia el punto de equilibrio, en ese caso va a ir simplemente yendo hacia el punto de equilibrio. Y si estuviese de este lado y tiene una velocidad en esta dirección, entonces primero va a subir un poquito, pero ya después el resorte va a empezar a hacer fuerza y esto va a empezar a converger. Entonces este es creo que se llama movimiento sobreamortiguado. ¿Vos te acordás, Sasha, cómo se llaman este tipo de movimientos? Hola, perdón, estaba muteado. Sí, sobreamortiguado. Sobreamortiguado. Bien. Entonces, ahora el problema 8 es un caso particular de esto que acabamos de discutir. Y dice así, una masa M cuelga en reposo de un resorte. El resorte está caracterizado por esta constante elástica acá y una longitud natural L0. Y lo que pide es encontrar la posición de equilibrio. Que eso es exactamente lo mismo que hicimos recién. Y ahora dice que se ubica la masa a una distancia que está a la mitad de la posición de equilibrio. O sea, está exactamente en el medio entre la posición de equilibrio y el techo, y se la suelta con velocidad inicial 0. Entonces lo que pide es encontrar la posición y la velocidad como función del tiempo. Lo que yo les propongo es que se tomen 10 minutos para pensarlo, tratar de resolverlo, y lo discutimos en un rato. Pero es un caso particular de lo que vimos antes. A lo que apunta, lo único nuevo que van a tener que hacer acá
es, bueno, ver cómo llevar lo anterior a este caso particular, y después además le tienen que imponer las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son que la posición inicial es x igual a la posición de equilibrio dividido 2, y que la velocidad inicial es 0. Piénsenlo y ahora en un ratito lo discutimos. Y si alguien tiene preguntas, súper bienvenidas. Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Quería ver si una igualdad estaba bien del ejercicio 4, que es lo que te pregunté antes. Sí. Y voy a ver si la puedo escribir acá si no hablo y los dejo pensar. No estaría dibujando. Bueno, lo digo en voz. Nosotros teníamos que F es igual a menos gamma por V al cuadrado, V versor. Eso es lo mismo que menos gamma por el vector V al cuadrado, V con rayita, con flechita, perdón. Perdón, repetí. F es, nosotros dijimos que ¿qué? Que F es igual a menos gamma. F es menos gamma por V al cuadrado, V versor. Sí. Eso digo yo que es igual a menos gamma por el vector V al cuadrado, Sí. y eso es igual a No. menos gamma. ¿El vector b al cuadrado te referís al producto escalar de b con b? Claro. Pero eso es un escalar, te está faltando un versor. Un vector. O sea, déjame escribirlo a mí. Ok. O sea, lo que teníamos era esto. B versor. Esto que está acá, b cuadrado, es efectivamente v por b. Pero este le está dando la dirección y el sentido a la fuerza. Ok, bien. Entonces, eso es igual a menos gamma por x puntito al cuadrado, x versor, y lo mismo con las otras dos coordenadas. Esto, el b cuadrado, es X puntito al cuadrado, x versor. el b cuadrado, espera, esto que está acá, es esto, ¿no? Porque b es x punto en x versor más y punto en y versor más z punto en z versor. ¿No? Sí. Bien, entonces el b cuadrado es esto que está acá. Z cuadrado. Y b versor es este bicho de acá sobre la raíz de esto. Sobre b. Sí, acá me están preguntando. Por eso, si yo lo estoy tratando de hacer completamente general, porque acá me están preguntando si justamente la velocidad en x y en z no es simplemente cero en ese problema, y el problema es unidimensional, y entonces estoy escribiendo muchas cosas al cohete.
Sí, eso es cierto, yo lo estoy planteando acá de manera general. Después cuando yo imponga condiciones iniciales, no me acuerdo cómo es puntualmente el problema 4, pero si solo se mueve en una dirección, entonces y punto y z punto son cero, no sé, depende cómo llame uno a esa dirección. Entonces todas estas cuentas se simplifican un montón. Pero en la última, o sea, que vos tenés menos gamma, entre paréntesis, todas las 3 letras punto al cuadrado. Sí, perdón. Ahí nos falta un versor también. Acá me falta el b-versor, sí. Y el b-versor, este bicho de acá, es el vector dividido la raíz de esto, que es b cuadrado. Ah, ok. Déjame borrar esto. Borré todo. Déjame ver qué es b-versor. B-versor es x punto en x versor más, ups. Y punto en y versor más z punto en z versor. O sea, esto que está acá es b vector. Claro, Lo divido por el módulo. O sea, que esto quiere decir que divido cada componente, ¿no? Por el módulo. claro. De x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado. Ahora, justo en el ejercicio, las condiciones iniciales son tales que, ponele, y punto y z punto son 0. Entonces toda esta expresión se simplifica muchísimo. Pero esta sería la manera general de escribirte el versor. Pero ¿por qué se hace cero? Solo en la velocidad inicial. Solo el vector de la velocidad inicial está en el eje X. Pero después ya tiene una componente ni, ¿no? Espera que no estoy encontrando mi curso. Creo que Anabel creo que no ¿Hay alguien está otro hablando? ejercicio. ¿Puede ser? Hay alguien hablando y no escucho lo que están diciendo. El problema, perdón, un comentario, no sé si me escuchan a mí, pero el problema 4, por lo que estoy leyendo acá, parece ser un problema unidimensional, porque habla de una partícula que cae con velocidad inicial nula, entonces no tiene velocidad inicial. Ah, puede ser que tiene razón y que estoy en otro ejercicio, perdón. Después que hablábamos del 3D. A medida que vayan terminando, vayan levantando la mano a ver si... sumamos masa crítica.
Algo que me olvidé de comentarles es que Newton estuvo 18 meses en cuarentena. Eh, Así que no lloremos todavía. Puede ser mucho peor. Yo lo que leí es que había hecho como un agujerito en la persiana y no sé por qué en su granja familiar tenía unos prismas y se puso a jugar con descomponer la luz en longitudes de onda. Igual supongo que él no sabía que eran longitudes de onda en ese momento. Pero así no lleguen a tanto, por favor. Bueno, nadie levantó la mano. Supongo que podemos ir pensándolo juntos. Mi primera pregunta es... Una pregunta rápida, Sí, dale. perdón. La posición de equilibrio sería la solución particular, ¿no? Porque me La, estoy basando en el ejemplo anterior, sí, la solución de equilibrio es la misma que antes. porque justo en Esquispe no hay gamma, que sería que no hay rozamiento, pero o sea, sería hacer exactamente lo mismo que antes, pero con gamma igual a cero. Sí, o sea, lo que tendrías que hacer si no tenés, si no te estás basando en lo que viste antes es preguntarte eh, qué tiene que pasar para que se anulen las fuerzas. Entonces, la opción es poner la masa a velocidad cero, eso te anula la fuerza de rozamiento, y la pones a una distancia tal que la fuerza elástica te compense la fuerza gravitatoria. Entonces, la fuerza de rozamiento es cero porque la velocidad es cero, y la elástica y la gravitatoria se cancelan entre sí. Entonces ahí estás en una posición de equilibrio porque no estás variando la velocidad. O sea, empezás con una velocidad cero, pero como le mataste todas las fuerzas actuando sobre la masa, en ese punto no tenés aceleración y entonces vas a seguir con velocidad cero. Entonces es un punto de equilibrio, o sea, está quieto. Un punto estático, de hecho. ¿Se entiende? Pero sí, o sea, contestando tu pregunta, con respecto a lo que habíamos hecho antes, es exactamente la misma solución particular. Y otra, bueno, entonces, lo que hay que hacer es agarrar lo que se hizo antes y el caso particular es que ahora el coeficiente de rozamiento es cero, ¿no? El gamma es igual a cero. Entonces, ¿a qué caso corresponde esta situación? ¿Al caso 1 o al caso 2?
Por lo pronto, ¿qué piensan que va a pasar si no hay rozamiento? ¿Qué tipo de movimiento va a ser? Oscilatorio. Oscilatorio, claro. ¿Y la amplitud de la oscilación va a variar con el tiempo o va a ser siempre la misma? Debería ser siempre la misma. Claro, porque no hay rozamiento, no hay nada que la amortigüe. Entonces, esa es el tipo de situación que habíamos visto antes, la habíamos llamado situación 1. Esperen que saco esto. Entonces, como no hay rozamiento, lo que estamos mirando es lo que habíamos visto antes, pero con el coeficiente de rozamiento igual a 0, o sea, simplemente lo pongo igual a 0. La posición de equilibrio es la misma porque no depende de gamma, no dependía de la... justamente no dependía del coeficiente de rozamiento, porque en el punto este que estaba mirando, la fuerza, la velocidad en ese punto es 0. Entonces, automáticamente la fuerza de rozamiento desaparecía y este punto de equilibrio no depende para nada de gamma. Así que es exactamente el mismo que habíamos discutido antes. Acá lo estoy llamando DEC, simplemente para ponerle el mismo nombre que tiene el enunciado del ejercicio. Y como les decía, este es el caso que corresponde a la situación 1. Ahora, como gamma es 0, si se fijan antes qué coeficiente dependía de gamma, era el coeficiente B, o sea, la forma de la solución era que la posición como función del tiempo era una solución particular, que acá estamos viendo que es simplemente esta constante, más un número por una exponencial negativa que dependía de B por este coseno que generaba la oscilación. B dependía de gamma, y como gamma es 0, B es 0. Entonces acá la exponencial no la tengo, y lo que tengo es una amplitud que no depende del tiempo, es una amplitud constante, y no tengo rozamiento que me la esté amortiguando. Así que lo que voy a hacer es simplemente oscilar alrededor de una posición de equilibrio. Entonces, ahora que tengo la solución general, lo que tengo que hacer es determinar D y φ0 en términos de las condiciones iniciales. Entonces, acá el chiste, lo nuevo respecto a lo que habíamos visto antes, es evaluar esta solución en las condiciones iniciales concretas que plantea el problema. Y bueno, omega 0 es un dato del problema porque esencialmente depende de la constante elástica del resorte, y en el caso de rozamiento dependería de gamma también, pero gamma en este caso es 0. Y entonces lo que tengo que hacer es imponer las condiciones iniciales para determinar la amplitud de la oscilación y cuál es la fase. Entonces, bueno, las condiciones iniciales son las siguientes. A instante inicial, que lo tomo 0, t igual a 0, la posición es igual a la posición de equilibrio dividido 2. Esto es lo que me dice el problema. Entonces lo que hago es agarro la solución de antes y la evalúo en t igual a 0. Cuando agarro esto y lo evalúo en t igual a 0, me queda la d de equilibrio más d por el coseno de φ0, que es esto que escribí acá. Entonces la condición inicial para la posición simplemente me determina esta ecuación. Y después lo que hago para imponer la velocidad inicial como condición inicial es derivo la solución anterior y la evalúo en t igual a 0 y le pido que sea 0, porque la velocidad inicial es 0. Entonces cuando derivo la solución anterior y la evalúo en t igual a 0, me termina quedando esto. Y este simbolito lo uso yo para determinar que lo estoy imponiendo a esto, que esta es la condición inicial. Bien, entonces de acá puedo tomar, por ejemplo, que la fase es igual a 0, seno de 0 igual a 0, y si la fase es igual a 0, de acá puedo despejar D como función de D de equilibrio, y me termina quedando D de equilibrio sobre 2 menos D de equilibrio, que es menos D de equilibrio sobre 2. Entonces ya está, ya tengo determinada la fase y la amplitud. Y cuando lo meto en la solución de arriba me termina quedando esto que está acá. Si se fijan y lo grafican, esencialmente lo que tienen es
una posición de equilibrio alrededor de la cual se produce la oscilación. La amplitud de la oscilación es la mitad de la posición de equilibrio, de la D de equilibrio sobre 2, eso estaba dado por el coeficiente D mayúscula antes. Y acá pasa lo mismo que pasaba antes estaba amortiguado, pero ahora no está amortiguado, pero acá la frecuencia es constante, depende de M y de K, y el periodo es simplemente 2pi dividido la frecuencia, que en este caso es igual a la raíz de K sobre M. O sea que el periodo este es igual a esta cantidad, y la oscilación se va dando en intervalos regulares de tiempo. ¿Queda rebotando para siempre? Para siempre, sí. Ok. Sí, no hay nada que lo frene. Bien. Y creo que él también pedía la velocidad del ejercicio, bueno, miren, pero en ese caso es simplemente derivar la solución esta respecto al tiempo y ya la tienen. Bueno, ahí no sé si tienen alguna consulta, es el momento, porque ahora voy a pasar a una cosa distinta. Si tienen alguna duda sobre oscilaciones, amortiguación, etc. Perdón, yo no escuché cuál hay que derivar respecto al tiempo para encontrar la velocidad. La posición, x de t, esto. Si derivan esto respecto al tiempo, encuentran la velocidad como función del tiempo. Ah, ok, gracias. Consulta. Sí. El péndulo que está en la facultad, que se supone que debería tirar todos los palitos, es con este tema de si no hubiese rozamiento, ¿no? Es como algo del estilo de este estilo o nada que ver. El péndulo que está en la facultad debería frenarse después de un tiempo. Si vos lo haces oscilar. No sé si eso es lo que me estás preguntando. Sí. Que tira los palitos tiene que ver con el movimiento de la Tierra, pero está ok. amortiguado por el aire. Tiene poco amortiguamiento por la forma en la que está armado, pero se tiene que frenar. Ok. Por ejemplo, si lo hicieras oscilar en la cámara de vacío que vimos la vez pasada, posiblemente tarde muchísimo en frenarse, porque ahí la densidad del aire era mínima, lo trataban de reducir a casi lo más cercano a cero que podían, y en ese caso gamma debía ser súper pequeño ahí adentro de esa cámara. Entonces, si llegases a poner ese péndulo en lugar en el hall de exactas, lo llegas a poner en la cámara esa, cuando está funcionando, probablemente tarde muchísimo tiempo en frenarse. Habría que intentarlo alguna vez. ¿No hay ninguna de esas cámaras en la facultad? No. De ese tamaño seguro que no. Hay cámaras de vacío en los laboratorios de física seguro, pero no sé qué, pero son chiquitas me parece, y no sé para qué lo usan. ¿Vos Sasha, alguna vez usaste esto? Las cámaras de vacío, o sea, son para solamente medir presión. No se puede meter nada, o sea, está sellada. Ah. O sea, aire o no aire. Sí, o sea, por lo menos la que vi, no sé si habrá otra, la que usé yo en la O4. Bueno, bien. Igual lo que se hace en laboratorio 1 es para ver las diferencias en viscosidad, es meter un rastro adentro de distintos cosas viscosos. Algunos lo hacen como práctica especial y medir el gamma, digamos, dependiendo de cuánto tiempo tarda en amortiguarse o de eso, si es subamortiguado, sobreamortiguado, y está bueno ese experimento. Está muy bueno. Bueno, si no hay más Perdón, te preguntas, interrumpí. no. Si no hay más preguntas sobre este tema, pasamos ahora a otra fuerza, que es la fuerza gravitatoria, que tengo entendido que Diana la comentó, ¿no? La discutió en la clase teórica. Esperen que guardo esto. Bueno, esencialmente es una fuerza, la fuerza gravitatoria es una fuerza que se ejerce entre dos masas, un M1 y un M2. Respecto a algún sistema de referencia, tengo
un vector R1 que determina la posición de M1 y un vector R2 que determina la posición de M2. Y lo que se dice es que la fuerza gravitatoria que 1 ejerce sobre 2, esto es medio raro, o sea, el orden de estos números suele ser que el que está a la derecha hace algo al que está a la izquierda. Y esto obviamente cambia según cómo uno lo plantea. Si la fuerza que 1 ejerce sobre 2, o... Bueno, ustedes me entienden. Cuestión que acá es esta la que le está haciendo esta fuerza a esta. Esta es la fuerza que está siendo actuada sobre esta partícula de acá, M2. Entonces la fuerza es proporcional a esta constante, esto se llama la constante de gravitación universal, en el sentido de que la fuerza de gravedad en cualquier lado, en este planeta, en otro planeta, cerca del Sol o donde fuere, siempre va a tener o en el vacío entre dos masas, siempre va a tener esta constante proporcionalidad. Esto es lo que le da la intensidad a la fuerza. Dice cuán fuerte es esta fuerza o cuán débil es. Si se fijan, es muy chiquita, se mide en newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, pero está acompañada de este 10 a la menos 11, que hace que la fuerza gravitatoria sea una fuerza muy, 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 muy débil. Después la vamos a comparar con otras fuerzas, como la fuerza electrostática, la fuerza eléctrica, y la fuerza eléctrica es muchísimo más fuerte que esta. Pero bueno, es proporcional a esta constante, que es muy chiquita, es proporcional a cada una de las masas, es decir, a la masa sobre la que se está actuando, y la masa que actúa sobre esa. Y después tiene estas dos cosas, esto que está acá es la distancia entre las dos masas al cubo, y esto que está acá es un vector que une a las dos masas. Entonces, esta es una fuerza que está en la dirección de la línea que une las dos masas, y lo que hace es este signo de acá, si lo analizan un poco, es hacer que la fuerza gravitatoria sea atractiva, siempre sea atractiva. Después más adelante, cuando veamos, por ejemplo, la fuerza eléctrica, va a tener la misma pinta, pero en lugar de tener las masas acá, va a tener las cargas. Y mientras la masa siempre es positiva, la masa de todas las partículas es siempre mayor que 0, la carga puede tener signo positivo o negativo. Entonces la fuerza eléctrica, después vamos a ver, puede ser atractiva o repulsiva, pero la fuerza gravitatoria siempre es atractiva. De modo que si manejan bien, si se ponen a jugar acá con los sentidos de las fuerzas, van a ver que siempre el sentido es en el sentido de que la fuerza es atractiva entre las dos masas. Bien. Entonces, bueno, simplemente esta es la forma de la fuerza, y entonces ahora lo que tengo que hacer, si quiero usar esta fuerza para determinar la trayectoria de una partícula, es hacer lo mismo que hacemos siempre. Planteo las ecuaciones de Newton, donde si la masa está siendo actuada por la fuerza gravitatoria, le pongo esta cantidad igual a la masa por aceleración, y después eso lo integro, y le impongo las condiciones iniciales, y me va a decir cómo se mueve la partícula como función del tiempo. Siempre estamos haciendo lo mismo en esta guía, y esta fuerza no es ninguna excepción, es simplemente que tiene una pinta un poco más rara, es un poco más rebuscada, digamos, pero la lógica es siempre la misma. O sea, esta fuerza va a depender de la posición de la partícula respecto de la partícula que le está ejerciendo la fuerza gravitatoria, y entonces puede seguir teniendo una ecuación diferencial, de tipo posición de la partícula por cosas, o alguna función de la posición de la partícula igual a masa por la derivada segunda de la posición. Es una ecuación diferencial que habrá que resolver, y habrá que integrar. Entonces, lo que quiero resolver ahora es el problema 5, que dice que un cuerpo de masa m cae hacia la superficie de la Tierra desde una altura h. Entonces acá, las dos masas que estoy pensando son la masa de este cuerpo de masa m, que puede ser una cosa, en principio, chiquitita, de poca masa, y el otro cuerpo del que estoy hablando es la Tierra. Es una cosa enorme y que tiene muchísima masa. Y lo que me interesa es ver cuál es el efecto de la Tierra sobre esta masa, sobre esta masita chiquitita. Entonces lo que me pide es que desprecie la resistencia del aire y que encuentre el tiempo que tarda esta masita en llegar a la superficie de la Tierra desde una posición inicial con velocidad cero. O sea, las condiciones iniciales son que la masa está a una cierta distancia de la superficie de la Tierra, que vamos a llamar h, y tiene velocidad nula. Entonces me pide cuánto tiempo tarda en llegar la masita a la superficie de la Tierra. Ese es el problema.
Entonces, veamos un poco cómo es la configuración que estamos mirando. Acá tenemos la Tierra, este es el radio de la Tierra. Cuando tengo un objeto esférico, seguramente les mostró Diana que la manera en que lo tengo que aproximar como un punto es como si tuviese toda la masa concentrada en el centro. No sé si Diana les contó esto. Quieren que lo discuta un poco. ¿Les suena lo que les estoy diciendo o no les suena para nada? Sí, que integró en un pedacito de la esfera. Sí. Integró la esfera. Ah, O sea, lo que sí, pero no entendí muy bien. Si lo quieres repetir. Ah, sí. Si, digamos, vos a la Tierra la podés pensar como un único objeto, pero que en principio, como es un objeto macroscópico, tiene dimensiones, digamos, no sabrías dónde está ubicada la Tierra. Puede estar ubicada en cualquier punto que la compone, digamos. O lo podés pensar como que es la suma de un montón de pedacitos chiquititos de masas puntuales. Entonces, esencialmente lo que pasa es que si vos pensás que la Tierra es una suma de pedacitos chiquititos de masas puntuales, esta masa está interactuando con cada uno de esos pedacitos. Entonces lo que tenés que hacer es sumar la fuerza que cada pedacito de la Tierra le hace sobre la masa. Entonces cuando tomás el límite en que estos pedacitos son cero, lo que terminás haciendo es una integral en la densidad de masa de la Tierra, en toda la esfera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o estoy hablando en chino? Diego, no sé si soy solo yo, pero recién te escuché medio cortado, no sé los demás que... Muy cortado. Ah. Entendí una parte de lo que... ¿Ahora me escuchan? ¿O sigue estando cortado? Por ahora se escucha bien, es por partes. Bueno, voy a hablar un poco más lento, así se promedia en el tiempo el ruido y se entiende un poco mejor. Esencialmente lo que decía es que la masita, yo quiero ver qué efecto le hace la Tierra a la masita. Y la Tierra es un objeto macroscópico que tiene dimensiones, entonces, como la fuerza gravitatoria esta es depende de la posición de un objeto y de la del otro, yo me puedo hacer la pregunta válida es, bueno, ¿dónde está ubicada la Tierra? Si está ubicada en un montón de puntos, porque es un bicho extendido, digamos, no es un punto, es una esfera. Entonces, esencialmente lo que puedo hacer, como una primera aproximación, es partirla en pedacitos chiquititos, y suponer que tengo una bola de masitas distribuidas de manera uniforme, y que cada una de estas masitas es como puntual y va a interactuar con mi masa. Entonces, la fuerza que la Tierra le ejerce a mi masita es la suma de todas las fuerzas que le hace cada una de las masitas en la esfera, que conforman a la esfera sobre la masita. Y eso esencialmente en el límite en el que las masas que conforman a la Tierra son cada vez más chiquitas, es como una integral en la esfera de una densidad de masa. Entonces eso es lo que debe haber hecho Diana, debe haber integrado el efecto de cada pedacito de la Tierra sobre la masa, como para ver cuál es el efecto total de la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre la masita. Les pregunto si estoy hablando en chino o si se entiende lo que estoy diciendo. Bien. Entonces, cuando haces esa integral, lo que ves es que el efecto de la Tierra, del efecto que la fuerza gravitatoria que la Tierra ejerce sobre la masita, es el mismo que le ejercería una masa ficticia que tiene la misma masa que la Tierra y que está ubicada en el centro de la Tierra, una partícula puntual ubicada en el centro de la Tierra. Entonces la Tierra ejerce sobre una masa una fuerza gravitatoria a partir, pensando que la ubicación de la Tierra está en el centro de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si quiero ver cuál es la fuerza que hace la Tierra sobre la masa, la distancia que yo tengo que considerar es desde el centro de la Tierra, no desde esta superficie, ni desde este punto, ni de este punto, es desde el centro de la Tierra. Entonces, el R que voy a considerar que como distancia entre la Tierra y la masita es esta distancia de acá. A la línea que une este punto y la voy a llamar la dirección R, en ese sentido noto esta flechita como el R versor, y la distancia, obviamente, entre el centro y
Y la superficie es, lo voy a llamar R sub t, que es el radio terrestre. Las condiciones iniciales de la masa son que la posición es el radio terrestre más esta línea de acá, que es h. H es la altura desde la que está la masa, o sea, es la distancia que yo mido de la masa desde la superficie terrestre. Este es este h de acá. Y la velocidad inicial de la partícula respecto a la Tierra es 0. Así que R.0 es igual a 0. Bien, entonces la fuerza que la Tierra ejerce sobre M es esto que está acá. Déjenme, antes lo que estaba escrito, vamos a ver con lo que estaba escrito antes. Sí, sí. Déjenme reescribir la fuerza para usarla abajo. 2,1, esto es menos M2 sobre el módulo de R2 menos R1 al cubo. Acá simplemente estoy copiando la definición de la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Y ahora la quiero comparar con esta expresión que está acá. Esencialmente, si miran acá, lo que tengo es un vector que une a los dos cuerpos, que en este caso es un vector en la dirección radial. Y acá tengo esta distancia al cubo, es la distancia entre los dos puntos al cubo, que como dije es la distancia entre el centro de la Tierra y la masa. Entonces, esto es lo mismo que, esto que está al cubo lo puedo separar como algo que está al cuadrado por algo lineal, y cuando hago este vector dividido su módulo, lo que me termina quedando es algo que está elevado al cuadrado. ¿Me explico? O sea, este cubo lo descompongo en dos partes. En un cuadrado y en un R, que cuando agarre el R vector dividido ese R, me termina quedando un R versor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me estoy complicando mucho el cuento. Pero bueno, esencialmente lo que quiero decir es que esto que estoy escribiendo acá como fuerza gravitatoria para este ejemplo de acá es simplemente una evaluación de esta cantidad. Si alguien no lo ve, avíseme. O sea, acá tengo menos G... Perdón, sí, yo no lo... Ah, bien. Esto que está acá... ¿Hola? Sí. Lo repito. Perdón. Entonces, el cubo lo estás separando en al cuadrado y algo lineal. Exacto. El lineal lo simplificás con lo de arriba y aparece un R versor. Exacto. Pero, ¿por qué aparece ese R versor? R, Lo que no veo. porque esto que está acá es un vector que une la Tierra con la masa. Claro. Y cuando lo divido por su módulo, me termina quedando el versor. Claro. Sí. Bueno, entonces, el módulo es uno de estos tres, los otros dos están acá. Entonces, en este caso, la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la masa es simplemente, acá fíjense que es producto de las dos masas, M1 por M2, es la masa sobre la que estoy actuando por la masa de la Tierra, dividido la distancia que hay entre el centro de la Tierra y la masita, y esto que está acá es un vector de norma 1 que apunta en la dirección radial respecto del centro de la Tierra. ¿Ok? ¿Alguien quiere que explique esto de vuelta? Lo puedo tratar de explicar de otra manera o tratar de ser un poco más pedagógico. Bueno. Entonces, quiero hacer acá una salvedad, una aclaración, que es qué relación tiene esta fuerza, que se ve rara, con respecto a la fuerza peso que habíamos... Te escucho muy corto. Sí, perdón, profe. Sí. ¿Te puedo hacer una sugerencia? Si apagás la cámara, quizás se escuche mejor el audio. Bien. Ratito, Pruebo. porque está fatal en este momento. Ok. Gracias. A ver, ¿me escuchan mejor así? Sí, sí. Sí. Bueno.
No, lo que le quiero contar es qué tiene que ver esta expresión de la fuerza gravitatoria con la fuerza peso. Y cómo encuentro la expresión de la fuerza peso a partir de esta expresión de acá. Esencialmente, la fuerza peso, la que habíamos discutido antes, habíamos dicho que era el tipo de fuerza que sufriría esta masita M, esperen que se las muestro, esta masita M, si estuviese muy cerca de la superficie de la Tierra. ¿Está bien? Entonces, supongamos que la distancia, esta R, entre el centro de la Tierra y M, es el radio de la Tierra más una cosita muy chiquitita. Entonces voy a suponer que R es el radio de la Tierra más algo que es muy pequeño. Es decir, que cuando lo comparo con el radio de la Tierra, lo cociento con el radio de la Tierra es mucho menor que 1. Entonces, en ese caso, yo puedo escribir esta fuerza de esta manera. Tengo el menos, que lo tengo acá. La constante de gravitación universal la tengo acá. La masa de la Tierra la puse acá. 1 sobre R al cuadrado lo reescribí de esta manera. Esencialmente R es igual al radio de la Tierra más Z. Acá saqué radio de la Tierra al cuadrado de factor común y me termina quedando este cociente de acá. Después M me aparece acá y el R versor me aparece acá. ¿Me están escuchando bien? Porque yo ahora... ¿alguien no me escucha? Claro, es que si no me escucha nadie, que me va... ¿Alguien me escucha? No, sí, se te escucha mejor. Se te escucha mucho mejor. Sí, Bueno, sí. buenísimo. Bien, entonces simplemente acá lo que hice fue reescribir esto usando que R es igual a radio de la Tierra más Z. Y ahora lo que voy a usar es que este cociente es mucho menor que 1. Entonces, con este cociente es mucho menor que 1, esto que está acá yo lo puedo aproximar por 1. Y en ese caso yo puedo hacer lo siguiente, puedo llamar a menos esto por R versor, lo puedo llamar G vector, y acá me queda la M, que es una constante multiplicadora. Entonces, este G vector es menos esta cantidad en la dirección radial. Fíjense que es algo que cerca de la superficie de la Tierra apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Eso lo ven? O sea, R versor es un versor que se aleja de la Tierra, pero menos R versor apunta hacia el centro de la Tierra. Y esto que está acá es una constante que depende de la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Y cuando lo calculan, les termina, si meten todas las cantidades que representan estas cosas acá adentro, les termina dando 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la constante de aceleración que habíamos visto antes. Entonces, así es como la fuerza esta de gravedad se reduce a lo que antes habíamos visto como la fuerza peso. Pregunta, entonces 9,8 es el módulo de esta fuerza que te apunta hacia el centro de la Tierra. 9,8 es, bueno, está medido justamente en unidades MKS, es lo que te sale Sí, de sí. hacer esta cuenta, de agarrar la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Si vos quisieras ver, por ejemplo, cuál es la fuerza peso que sentirías en Neptuno, tendrías que poner acá la masa de Neptuno y el radio. La masa de Neptuno. ¿Y por qué la tomamos como aceleración en otros ejercicios? Tiene unidades de aceleración, es metros sobre segundo cuadrado. Ah, solo por eso. Claro, Ok. y fíjate que, ¿por qué es una aceleración? Porque si vos agarrás la fuerza de gravedad como única fuerza que actúa sobre un cuerpo y la metés en las ecuaciones de Newton, lo que te termina quedando es que esto es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa se te cancela Ahí en la va. ecuación Ahí va. y esto que está acá te termina quedando una aceleración. ¿Está bien? Ok. Sí, sí. Bueno, entonces Hago una volviendo... preguntita. Sí, sí. Perdón, yo igual me pasaron cosas, tuve que aparecer tarde, así que si lo que voy a preguntar ya lo dijeron, pueden bypasearlo. Dale. Cuando nosotros calculamos, o sea, es un par de atracción el de la fuerza gravitatoria. Sí. Nosotros entiendo que en el modelo estamos asumiendo que la Tierra permanece pequeña, o sea, perdón, permanece quieta,
Sí, respecto del objeto que está siendo atraído por ella. sí, yo voy a ¿Ya hacer... hablaron al respecto de este asunto? No, no hablamos al respecto de este asunto. Yo voy a hacer esa Ok, aproximación. eso se supone que... O sea, en los problemas en los que trabajamos, asumimos que por la relación de masas, la Tierra es la que va a quedar quieta. Sí, sí, muchas gracias por la aclaración. Ok, Sí, yo voy a listo. asumir eso. Sí. O sea que Gracias. el efecto de la masita sobre la Tierra es despreciable. Pero se puede calcular, si uno quiere, lo puede calcular sin despreciar ese efecto. Bien. Todas esas cosas van a quedar bastante más claras después cuando, yo creo que Diana en algún momento va a describir órbitas de los planetas y va a hablar de las órbitas de Kepler y demás, y en ese caso podemos volver a plantear esta pregunta y repensar este ejercicio en ese contexto, si quieren. Bueno, entonces Dale, gracias. la ecuación de Newton, entonces es simplemente fuerza de gravedad igual a masa por aceleración. Entonces simplemente escribo la fuerza de gravedad igual a masa por la aceleración, que en este caso va a ser radial, estoy despreciando, no, o sea, estoy considerando que no hay movimiento en ninguna dirección angular. Y entonces simplemente la ecuación de Newton que me queda es de este tipo, que por ahora no la vimos, no la habíamos visto porque siempre lo que teníamos era algo derivado dos veces respecto al tiempo igual a algo que era lineal en R. Pero ahora en este caso queda algo que es 1 sobre R cuadrado. Entonces, integrar esta ecuación diferencial ahora es un poco distinto que como del tipo integrales que habíamos visto antes. Pero la lógica sigue siendo la misma. Tengo una ecuación diferencial, tengo dos derivadas temporales, cuando lo integro van a quedar dos constantes de integración, cuando imponga condiciones iniciales me van a quedar fijadas en términos de las condiciones iniciales, y voy a poder encontrar la trayectoria o la posición como función del tiempo. Entonces lo que me pide es cuánto es el tiempo que tarda en tocar la superficie desde una altura h. Entonces lo que tengo que hacer es integrar la ecuación de Newton. Entonces uso el truquito que les conté la vez pasada. No, perdón, acá creo que lo voy a hacer un poco más formal. Entonces esencialmente tenía acá un comentario simplemente. La masa me desaparece de esta ecuación, igual que pasaba antes. Entonces la ecuación que estoy tratando de resolver no depende para nada de la masa. O sea que todos estos resultados, todo el resultado al que voy a llegar, no depende para nada de cuál es la masa del cuerpo que está cayendo hacia la Tierra. Bien, entonces tengo que integrar dos veces porque tengo dos derivadas temporales. Entonces lo que puedo pensar es que la derivada temporal de la velocidad radial, puedo pensar que la velocidad radial depende del tiempo a través de la posición de la partícula. Es decir, que puedo pensar que, o si quieren, esto también es la ley de composición de la derivada. Puedo pensar que R2 puntos es la derivada de R punto respecto de R por la derivada de R respecto al tiempo. Entonces, esencialmente escribo R2 puntos como la derivada de R punto respecto de R por R punto. Y ahora esto lo puedo reescribir como un medio de la derivada respecto de R punto cuadrado. Y entonces ahora puedo integrar en R de un lado y del otro. Entonces acá me queda una integral de R sobre R cuadrado, que viene de este término de acá. Y esto que está acá simplemente me va a dar la velocidad al cuadrado con función del tiempo, menos la velocidad cuando la partícula estaba en la posición inicial, que era h más rt, que era c, que es 0. O sea, la velocidad inicial es 0. Entonces, este término de acá me termina quedando un medio de r punto cuadrado, que es simplemente la velocidad como función del tiempo. Y este término de acá es simplemente integrar esta expresión y evaluarlo en los extremos de integración. Me da esta cantidad que está acá. Entonces, de esta manera yo puedo calcular cómo es la velocidad en los distintos puntos en los que se encuentra la masa, para distintas distancias del centro de la Tierra. Entonces simplemente despejo, paso el 2 multiplicando y pongo la raíz. La única advertencia
es que como R se mide desde el centro de la Tierra, entonces tengo que poner el menos acá, porque la velocidad en la dirección del reversor es negativa. Si consigo- No te escucho nada. ¿No se escucha? ¿Hola? Diego, Sí. Sí. justo cuando empezaste a hablar de la advertencia, ahí se empezó a cortar. Cuando dijiste una advertencia, ¿Ahora me ahí se cortó, escuchás? no se escuchó bien. ¿Vos me escuchás? Ahora se escucha. Bueno, no, lo que Sí, sí, decía yo creo que es que la sí. velocidad de esta se está midiendo en la dirección del R reversor. Y si yo la suelto a la masa desde una distancia a la Tierra, lo que va a hacer es aproximarse a la Tierra por efecto de la acción de la fuerza gravitatoria. Entonces la velocidad en realidad es negativa en el sistema de referencia que estoy tomando. Por eso es que cuando resuelvo esta ecuación, tengo que ponerle un menos acá, porque en la dirección R reversor, R punto tiene que ser negativo. ¿Está bien? ¿Se escucha? Tierra afuera, digamos. Entonces, como que cuando pasabas el cuadrado como raíz, tenías que poner el menos para indicar esta cuestión de la orientación. Claro, tal cual, eso es lo que estaba diciendo. Al punto, entonces, cuenta de que el R verso, o sea, yo tengo siempre este problema de que no quiero confundirme el vector movimiento con el vector velocidad. Sé que la fuerza gravitatoria está apuntando hacia el centro de la Tierra, pero no sé cómo me doy cuenta de que lo están bien apuntando en ese sentido. Los estoy escuchando. Supongo que le puedo